Tú puedes o no estar de acuerdo conmigo, pero lo que empecé a ver es una tendencia como de polarización muy fuerte respecto a lo que los cristianos católicos deberíamos y no deberíamos hacer. Y esta como dinámica es la que me pareció a mí importante de tratar, pero también un poco preocupante. Y yo veía como de nuevo esta polarización entre la indignación de unos que decían, ¿cómo puede ser posible? Vamos a hacer un hashtag o vamos a sacar una imagen o vamos a hacer un video todos juntos diciendo que no se pueden meter con la fe, que hay que respetar la libertad, la democracia, dependiendo de cada caso, ¿no? Y otros que decían, ese no es el camino, no hay que generar polémica, ustedes están promoviendo imágenes que la gente no debería ver, ustedes están dándole más bulla al mal en vez de estar anunciando el bien, no hay que opinar de todo, estoy cansado de opinar sobre esto, Dios solo me manda a orar y a hacer silencio. Y la gente de a pie se pregunta también qué es lo correcto. Y viéndome en este dilema no solo ahorita, sino desde hace mucho tiempo, por este ímpetu que yo tengo de alzar la voz cuando algo me parece que no está bien, pues he tenido un camino en estos años de hacer lo que hago, como unas pautas de discernimiento, y quería compartirlas hoy con ustedes respecto a esta gran pregunta de ¿cuándo sé que debo hacerlo y cuándo no? ¿Cuándo compartir una historia? ¿Cuándo dar mi opinión? ¿Cuándo publicar un escrito? ¿Cuándo sumarme a una causa concreta? ¿No? Siendo cristiano y respondiendo a este deber. Y lo primero que quisiera decirles es que eso es una falsa disyuntiva. Yo sé que muchos lo saben, pero estos dos caminos no son ciertos. Se ven en la práctica, desafortunadamente. Es una tentación enorme el encasillarnos en una de estas dos opciones. El camino del cristiano es un camino en el que asume el deber múltiple de responder a su condición de sacerdota, profeta y rey que hemos adquirido en el bautismo, ¿no? Que es lo lindo, recordar que el ser profetas por nuestro bautismo implica anunciar el bien y denunciar el mal. Y por eso he sacado algunas conclusiones de lo que puede estar detrás de cada una de estas dos posturas que te van a ayudar a reconocer cuál ha sido el mandato del Señor, que ya lo dio, no te lo tienes que inventar ni tú ni yo, ni depende de la opinión o de la postura de nadie. Es esta tentación de anunciar una paz sin justicia o vivir una caridad sin verdad. Sí, sin verdad. Todos somos hermanos, todos somos amigos, todos nos cogemos de las manos y cuando vemos un error, todos nos encerramos a orar y no decimos nada, porque no somos quien para juzgar a otros. Porque además, a veces, anunciarle los errores a otro puede ser una falta de caridad. Ya hay demasiados juicios, ya hay demasiado ruido y nuestra labor como cristianos es simplemente anunciar a Jesucristo desde un ámbito muy positivo y esperanzador. Ahí hay muchas verdades a medias. Primer signo de alerta. Puede que se esconda un deseo de evitar el conflicto a toda costa. Esto puede ser un rasgo de la personalidad, de personas que se escudan en el pacifismo para evitar tener conflictos con otros. Y así como lo hacen públicamente con el evangelio, lo hacen en su día a día, en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones de pareja. Mateo 10:34. Jesús, signo de contradicción. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Se nos olvida que seguir al Señor y ser coherente con eso implica que las relaciones con los demás no siempre serán de paz y amor donde todos nos cogemos de las manos y que habrá conflicto, no porque nosotros seamos quienes crean el conflicto, no porque nosotros busquemos el conflicto como un fin en sí mismo, que también lo vamos a ver más adelante en la otra postura, sino porque el conflicto es inescapable, es una consecuencia lógica de traer luz en medio de la oscuridad. Que de nuevo el editor quiso titular Predicción de las persecuciones. Y se nos olvida que Jesús nos dijo claramente, los envío como ovejas en medio de lobos. Y claramente recordamos con facilidad esto de ser mansos como palomas, pero se nos olvida el mandato de ser astutos como serpientes. Y que luego además les dice, los van a perseguir, los van a llevar ante magistrados, ante tribunales, por mi causa. ¿Y qué dice la Escritura? Tin, ¿para qué? ¿Para qué los van a llevar ante reyes, ante magistrados, ante gobernadores por mi causa? Para que deis testimonio ante ellos y ante los paganos. Es decir, de tu testimonio puede depender la conversión de otros que hoy no creen. Y vean que el testimonio no solo de obras y de conducta, dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis de qué vas a hablar. Es decir,
se exige de nosotros poder hablar con la verdad y defender esta verdad. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Y es súper pertinente lo que nos enseña también el Catecismo de la Iglesia Católica. En su numeral 2472, te lo pongo aquí en pantalla, pero te lo leo y dice así: el deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la Iglesia, el deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la Iglesia, los impulsa a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Negarle al mundo el testimonio de tus obras y de tus palabras o excluir convenientemente el uno del otro es negarle al mundo la justicia del anuncio de la verdad, del que tú has sido llamado protector y colaborador. Desde tu bautizo has sido llamado a anunciar esta verdad que es justicia para el mundo y no puedes evadir este deber o esta responsabilidad excusándote en una falsa prudencia que se convierte, como te decía, en un silencio culpable. ¿Por qué? Porque es un silencio de omisión, es un silencio de comodidad, es un silencio de miedo a la confrontación y de miedo a perder por causa de Jesucristo. Perder relaciones, perder familia, perder amigos, perder parejas, perder mi nombre, perder mi trabajo, perder que los demás en redes sociales me vean hablar de algo, defender algo, ¿no? Que nos lleva al segundo signo de alerta detrás de estas posturas, que es el confundir el enemigo. Está esta gran premisa de nosotros no somos Dios para juzgar a otros. ¿Es cierto? Sí, es cierto que no somos Dios para juzgarlos como Dios, ¿cierto? Es verdad que nosotros estamos llamados a dar testimonio de Dios, sobre todo en las obras, aunque también con las palabras, con nuestras obras. Es verdad que debemos orar por el enemigo, también nos lo dice el Evangelio, claro está. ¿Cuál es el problema? Que no entendemos quién es el enemigo. Nos recuerda San Pablo que nuestro enemigo son las potestades, ¿cierto? Las potestades que quieren acabar con nosotros. El enemigo con mayúsculas, ¿cierto? Pero olvidamos también que cuando hablamos de este tipo de debates y de este tipo de situaciones, alzar la voz no implica atacar a un enemigo personalmente. Estamos hablando de un enemigo personal, es decir, tú vas a alzar tu voz y atacar a una persona y a decir, tú te vas a condenar, porque eso sería hacer un juicio como Dios. Tú eres el anticristo y te vas a condenar y eres lo peor que le ha pasado a la humanidad y ojalá nunca hubieras nacido y desdichada tu vida y maldito tú y no sé qué. Cantidad de cosas que yo también he escuchado a cristianas decir en redes sociales. Hombre, no. Pero que tenemos que ser conscientes de que la mayoría de las veces cuando se nos exige alzar la voz, generalmente estamos hablando de un enemigo estructural. Generalmente estamos hablando de personajes públicos que tienen una responsabilidad pública en el ejercicio del gobierno, sea en el gobierno gubernamental de los estados, sea en el gobierno eclesial, porque muchas veces tendremos que alzar la voz frente a nuestros propios ministros. En estos casos, alzar la voz no es atacar a personas concretas, ni juzgarlas por su vida moral, ni denunciarlas ante el mundo como lo peor que ha existido, ni decirles como si fuéramos Dios que se van a condenar. Es denunciar lo que San Juan Pablo II llamaba estructuras de pecado, filosofías que contradicen la dignidad de la persona y el bien de la persona, personas que muchas veces dependen de nosotros, nuestros hijos, las personas a las que educamos, las personas a las que servimos, las personas a las que corregimos, las personas a las que guiamos. Aprender a reconocer de qué enemigo estás hablando te permite saber cuál es la forma de corrección que aplica a cada caso concreto. Si es una persona la que se está equivocando en una comunidad, en una parroquia concreta, en un ministerio, en un campo público, obviamente el ejercicio será como nos lo enseña el Evangelio. Llama a tu hermano en la corrección fraterna y díselo aparte. Si tienes la opción de dirigirte a tu hermano cara a cara y decirle, mira, esto es lo que está ocurriendo, creo que te estás equivocando, estas son las razones, este es el mal para ti, este es el mal para la comunidad, gloria a Dios. No es así en este tipo de casos como las polémicas grandes en las que estamos llamados a alzar la voz. Tú no llamas al presidente de un país, tú no llamas al presidente del Congreso, tú no llamas a los encargados de organizar los Juegos Olímpicos, porque tú no estás atacando el pecado de una persona. Estamos denunciando lo que San Juan Pablo II llamaba estructuras de pecado. Quedarnos callados ahí no es una opción. Y alzar la voz no es juzgar temerariamente a otros, ni hablar del pecado de otros, sino de males para la humanidad de los que nosotros no nos podemos hacer cómplices.
De hecho, frente a esto de nosotros no somos nadie para juzgar, las Sagradas Escrituras nos dicen otra cosa. Vámonos al libro del Levítico, por ejemplo, que nos recuerda algo importantico. Dice, no harás injusticia en el juicio. Hay juicio, solo no puede ser injusto. No favorecerás al pobre ni complacerás al rico. Es decir, hay una justicia objetiva, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Claro, y muchos van a saltar y a decirme, esa es la ley anterior, la ley mosaica, esto se ha derrumbado en Jesucristo ya no hay ley. Hombre, claro que somos capaces de juzgar, porque juzgar es separar, saber decir cuál es el bien y cuál es el mal. No podemos juzgar la vida y la historia de cada persona, eso sí no, y no podemos hacernos jueces del destino eterno de nuestros hermanos porque solo Dios conoce todo lo que nosotros no podemos conocer. Pero claro que hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para poder discernir lo que está bien de lo que está mal objetivamente hablando. Claro que podemos, y no solo podemos, debemos alzar la voz para juzgar que estos actos no están bien. No que estas personas se van a condenar, no que estas personas no merecen el amor de Dios, no que estas personas se van a ir al infierno. Nadie está hablando de eso, pero que atacar la libertad religiosa, que profanar y burlarse y mofarse de las creencias de otras personas y de otras religiones está mal, está mal. Y que aquellos que nos vemos ofendidos en nuestra identidad como cristianos debemos alzar la voz, no es ni intolerancia, ni generar conflictos, ni dejar de anunciar la paz, todo lo contrario. Es que no podemos anunciar una paz mientras callamos esto, porque son condiciones de construcción estructural de esa paz. La paz no se puede construir si de su base no hay justicia y no hay verdad. Imposible. Será un pacifismo temporal lo que estás anunciando, pero paz no es. Entonces, esta premisa de que nosotros no somos quien para juzgar situaciones de bien o de mal es falsa. Y está bien que aprendamos entonces a diferenciar, y es una necesidad, cuál es el enemigo que en cada caso concreto yo estoy llamada a denunciar. Tú estás llamado a denunciar. Generalmente son comportamientos, generalmente son estructuras, formas de pensamiento, políticas, ideologías. Y eso es lo que debemos atacar. Y en cada caso nosotros podremos denunciar quiénes son las personas que están a cargo o son responsables de eso. Especialmente, y esto lo quiero decir cuando hablamos de funcionarios públicos y de entes de gobierno, sean gobiernos eclesiales, gobiernos en tu comunidad, el gobernante, el que está a la cabeza de, el que asumió una responsabilidad de. Con justicia juzgarás lo que está bien y lo que está mal. Porque si no, ¿cómo seguirás el camino del bien y del mal? Y eso es otra cosa que es clave aquí. Si para ti no hay bien y mal en los demás, será muy difícil que tú encuentres bien y mal en tus normas de comportamiento, en tu compás moral. Porque es muy fácil luego decir, a mí nadie me puede juzgar, porque no hay bien y mal. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe si yo hago el bien y el mal? Y por último, para no alargarme más, el tercer signo de alerta detrás de este tipo de postura pacifista que yo encuentro es la de pensar que anunciarle el error o el mal que cometen otros es una falta de caridad, ¿no? Como es que no estamos anunciando la caridad, no estamos siendo buenos hermanos, no estamos uniéndonos. Si bien Jesús lavándole los pies a sus discípulos y si bien Jesús acogiendo y abrazando a todos, pareciera que es como la totalidad del evangelio, se nos olvida que ese mismo Jesús dijo que no todos lo iban a querer seguir. Y se nos olvida que es el mismo Jesús que les preguntó, ¿ustedes también quieren irse? Si les parece muy difícil lo que digo, váyanse. Y es el mismo Jesús que dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición y que muchos entran en él. Y que angosto es el camino que lleva a la vida eterna. O sea, no todos se salvan. Y es el mismo Jesús que dijo, muchos son llamados, pocos escogidos. Claro, pareciera que es otro Jesús que los radicales se inventaron, ¿no? Pero qué complicado es entender que anunciar la verdad y denunciar el error es un acto mismo de caridad. ¿O no es una de las obras espirituales corregir al que yerra? De nuevo, depende de quién es el que yerra. Una nación, un gobernante, una estructura o una persona, tu papá, tu mamá. La forma de proceder frente al error del hermano cambia cuando entiendes quién es tu enemigo. O no el tuyo, pero el enemigo de la verdad, de la justicia y de la caridad en este caso concreto. Pero claramente nosotros debemos dejar de pensar que la caridad es quedarnos callados y no decir nada. Alzar la voz, defender lo que es verdadero, defender el bien, defender quién es Dios, pero sobre todo defender quién es Dios en cada persona, el bien de la persona, la dignidad de la persona, la dignidad de nuestros niños, la dignidad de los otros creyentes, puede ser la diferencia entre la vida de otros. Puede ser el único evangelio que otras personas lean. Tu vida, tu forma de anunciar la verdad, tu consistencia en hacerlo, tu caridad al hacerlo.
porque no es solo hacerlo, es cómo lo haces. Y ahorita hablaremos un poco más de eso. Y respecto a la justicia, a lo que es justo, darle a cada quien lo que le corresponde, nos vuelve a recordar Santo Tomás de Aquino que un hombre debe honestamente al otro la manifestación de la verdad. Es decir, anunciarle al otro la verdad es un deber de justicia que tenemos con el otro. Solamente ahí podemos ser constructores de verdadera caridad y de paz verdadera. Detrás de estas posturas pacifistas que promueven un silencio cómplice, generalmente hay detrás una evasión del deber de formar la conciencia de otros. Carta de San Pablo a Tito. Tú, sin embargo, enseña lo que es conforme a la sana doctrina. Luego otra vez Tito, porque esta carta está brutal. Tito 2:15. Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Obviamente está hablando de una autoridad ministerial particular, pero ¿qué es lo importante? Que nosotros comprendamos que cuando alzamos la voz no lo hacemos en nombre propio. Yo no estoy defendiendo mi autoridad como María Paula Aldana de decir lo que yo quiera cuando yo quiero. Yo estoy hablando en nombre de la autoridad de Cristo, que es la verdad. Y estoy hablando en nombre del bien que le debo a mis hermanos. Y por eso, en cada vocación particular, tú tienes que reconocer a qué te han llamado y cuál es tu campo de acción. Y no hablamos a nombre propio. Eso es muy importante. Nosotros no nos estamos defendiendo caprichosamente a nosotros mismos. Si ustedes revisan toda la doctrina paulina, van a encontrar siempre ejemplos en donde está hablando de viudas, donde está hablando de viudas jóvenes, de viudas adultas, está hablando de maestros, está hablando de todos los que hemos recibido distintos dones, ¿no? Primera carta a Timoteo 5:9. La tengo aquí, qué pena que la lea. A los culpables, repréndeles delante de todos. O sea que hay un caso en el que tú reprendes en privado primero a tu hermano, luego en la comunidad y luego hay otros casos donde la Escritura nos aconseja reprender a otros que hacen el mal delante de todos. ¿Cuándo? ¿Para qué? Cuando el mal que se vendría como consecuencia del mal obrado por esa persona es un mal que impactaría a todos. ¿Y para qué? Y lo dice textual la Escritura, para que los demás cobren temor. ¿Cuál es el sentido de este temor? El santo temor de Dios. Para que los demás puedan formar su conciencia, para que los demás entiendan cuál es la diferencia entre obrar bien y obrar mal. No por exponer al otro y juzgarlo porque no merezca misericordia o no merezca ser abrazado por Jesucristo. No. Recordemos algo importante, hermanos, no hay perdón para quien no lo pide. Claro que el Señor nos ama a todos y claro que el Señor nos quiere a todos en el cielo. ¿Todos quieren recibir el perdón de Dios? No. ¿Todos se arrepienten y enmendan su vida? No. Seguiremos anunciándoselo y seguiremos, y a eso nos dedicamos, sobre todo, a anunciar que el Señor está vivo y que su misericordia nos abarca a todos. Claro que sí. Pero no por eso debemos dejar de denunciarles el mal. No solo por ellos mismos, porque alguien se los tiene que decir, sino sobre todo por todos aquellos que los escucharán. ¿Tú sabes cuántas personas nos tienen a nosotros como referentes? A laicos que tenemos ministerios, a predicadores, a sacerdotes, a religiosas, a activistas políticos incluso. ¿Cuántas personas que están en formación, sobre todo niños y jóvenes, pienso sobre todo en ellos, o personas que no lo saben todo? ¿Padres de familia qué? No estoy diciendo que nosotros lo sepamos todo, a lo que me refiero es a que personas que están buscando que alguien más les enseñe. Y sobre todo pienso en la conciencia en formación de niños y jóvenes, que son como esponjitas y que literalmente están buscando ejemplos dignos de imitar. En eso se basa la educación humana, en la imitación de valores y de supuestos que para nosotros sean admirables y dignos de seguir. ¿Cuántos padres de familia que no tienen tiempo para formarse? O que no sacan el tiempo para formarse, que están trabajando de sol a sol para mantener a sus hijos y están buscando una voz que les indique cómo aconsejar a sus hijos. ¿Y tú y yo? No, mejor quedémonos callados para que nadie se ofenda y para no ser constructores de división. ¿Cuál es el otro gran riesgo? El riesgo de anunciar una verdad sin caridad. El riesgo de defenderte a ti mismo a través de tus argumentos. De alguna manera encontrar tu respaldo, tu valía en tu identidad detrás de la defensa de la verdad, que me parece mucho más complicado, pero mucho más fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque generalmente esta defensa de la verdad, este denunciar el mal, se vuelve muy rápidamente violento, porque se vuelve muy rápidamente fundamentalista, porque termina defendiendo ideas por encima de personas, porque se nota que en la manera como defendemos lo que defendemos no hay un amor sincero por el otro, en el respeto que le damos al otro, incluso cuando no estamos de acuerdo con él, en el estudio y el rigor con el que investigamos aquello que defendemos.
Porque qué fácil es andar alzando juicios por ahí y diciendo estas verdades sin ningún fundamento, sin saber qué es lo que estamos diciendo, sin saber qué es lo que estamos defendiendo, y terminamos haciéndole más daño a la causa de la verdad que a favor de ella. Signo de alerta importantísimo detrás de estas posturas es: ¿qué ves tú de esa persona detrás de su postura? ¿Cuánto de sí mismo alcanzas a ver en lo que defiende y en la forma en cómo lo defiende? ¿Y a qué voy con esto? Obviamente cada uno tiene su estilo, su carácter, su temperamento, su approach para hablar de un tema. Podemos estar hablando de lo mismo, podemos estar diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que a mí me parece preocupante? Cuando tú empiezas a ver demasiado del otro y no tanto un afán por la verdad. El nivel de protagonismo que se esté buscando detrás de una postura, el nivel de violencia con el que ejerce esta supuesta defensa de la verdad también es muy diciente. Podemos encontrar valía personal en la defensa de alguna causa. Entonces, pasa en otros ámbitos no cristianos, obviamente pasará en ámbitos cristianos, no debería, pero pasa. Yo no era nadie, es un ejemplo, yo no era nadie, yo no tenía amigos, yo no era escuchado por nadie, yo sentía que yo no valía hasta que entré a tal causa política, o hasta que entré en la causa provida, o hasta que empecé a hablar de los cristianos perseguidos, o hasta que empecé a hablar de apologética, o hasta que empecé, todo perfecto, o sea, gloria a Dios que encontraste un espacio donde te puedas desarrollar a ti mismo y hayas encontrado un sentido de comunidad y de pertenencia, excelente. ¿Dónde está el problema y el signo de alerta? Cuando tú estás poniendo esa causa como el justificante para encontrar tu valor personal, tu valía como persona, porque entonces tú lo vas a defender a capa y espada, no porque te importe la verdad, ni siquiera porque te importe la causa misma, sino porque indirectamente tú te estás defendiendo a ti. Y si sientes que atacan esta causa, si sientes que atacan la verdad del evangelio, por ejemplo, tú no sientes que te duele el evangelio ni las personas destinatarias del evangelio, sientes que te están atacando a ti y yo me voy a defender. Y eso es un problema, porque de nuevo terminamos usando a Dios. Aprovecho para hablar seriamente con mi comunidad de Somos Suyos, porque esto fue algo que vi con mucha preocupación y con mucho dolor, en algunos, no en todos, pero sí en algunas de las personas que empezaron a comentar mis videos, tanto aquí en YouTube como en Instagram. Duele muchísimo más ver la violencia y la falta de respeto de los que nos llamamos cristianos a la hora de debatir, a la hora de manifestar nuestro desacuerdo con otros, que la falta de respeto de los agnósticos, paganos, no creyentes, lo que tú quieras. De ellos lo espero, pero el nivel de agresividad y de violencia cuando alguien comentaba, no sé, alguien puede ofenderme a mí. Me ofenden en los comentarios, me dicen hasta que me voy a morir. Me dicen que soy una bruta, que soy una ignorante, que soy una tercermundista, tradicionalista, sedevacantista, ¿qué no me dicen, cierto? Lindo que mi comunidad me defienda. Lindo que ustedes quieran defender a la Virgen María, a Jesucristo, defender la verdad respecto a alguna situación. Tenemos un deber de formar y difundir una recta opinión pública, pero ¿de qué manera lo haces? Y ahí creo que hay una pregunta que todos nosotros deberíamos responder. ¿Para qué y cómo? ¿De qué forma anuncio yo la verdad y denuncio la mentira? Porque si estos son los dos deberes que tenemos como cristianos, anunciar la verdad y denunciar la mentira, pregúntate ¿para qué lo haces? ¿Para justificarte a ti mismo? ¿Para promoverte a ti mismo? ¿Para buscar tu protagonismo? ¿Para encontrar un sentido de identidad personal que no encontré en ningún otro lado? ¿Para ganarle el debate a los demás y sentirme mejor que ellos? ¿Para evadir y tener conflictos y pelear con otros? ¿Para quitarme de la responsabilidad de anunciar el evangelio cueste lo que cueste? ¿Porque olvidé que Jesucristo dijo que no vino a traer paz sino espada? ¿Para qué lo hago? Y luego, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? ¿Estoy llamado de verdad a alzar mi voz ante todas las personas? ¿O primeramente con los míos, con los que me corresponden? En mi labor de papá, de mamá, de profesor, de profesora, donde el Señor me ha puesto en los deberes propios de mi vocación, estado de vida y misión particular. ¿Cómo estoy denunciando yo el mal? ¿De qué forma? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuál es el rigor? ¿Cuál es el estudio que hay detrás de lo que hago? ¿Cuál es el nivel de oración que respalda mi corrección hacia los otros? Tanto el anuncio del bien, que no sea solo anunciar cosas bonitas y todos nos cogemos de las manos y cantamos y bailamos, sino que también cuando se exige por las circunstancias propias son capaces de denunciar el mal, pero tampoco que sean personas que solo se dediquen a anunciar el mal y tú jamás veas en ellos construcción de paz, de esperanza y de anuncio de la buena noticia. Quiero finalizar este video con una frase que me encanta de Benedicto XVI que dice: solo en la verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente. Y Santa Catalina de Siena nos dice: basta de silencio, gritad con 100.000 lenguas, porque por haber callado, el mundo está podrido.
No se les olvide que anunciando la verdad, siempre con caridad, somos suyos.